Señoras y señores, abróchense los cinturones porque vienen curvas de esas que ni el Rally de Montecarlo podría imaginar. Resulta que el bueno de Aldama, ese caballero que parece tener más vidas que un gato de los de verdad, ha logrado renegociar su deuda con Hacienda en unos plazos que ni el sofá más cómodo de tu salón podría ofrecerte. Unos plazos tan tranquilos que hasta parecen una broma de mal gusto. ¿Y quién estaba al otro lado del teléfono, encargándose de cerrar el chollo? Nada más y nada menos que Carlos Moreno, el número 2 de la todopoderosa María Jesús Montero, esa ministra que hace unos años juraba por la Virgen del Rocío que pondría la mano en el fuego por su equipo. Claro, si lo hubiera hecho de verdad, tendría los dedos más chamuscados que un chorizo a la brasa, pero bueno, eso ya lo sabemos todos. La honestidad por estos lares está más desaparecida que un unicornio dando vueltas por la M30. Y no me digan que esto es nuevo. ¿Acaso pensábamos que la política española era una novela de amor y no un guión de thriller político? Antes de continuar, suscríbete si crees que todos estos corruptos deberían de estar en prisión. Pero bueno, antes de adentrarnos en esta tragicomedia, dejadme hacer un pequeño recordatorio. Si tú, al igual que yo, estás hasta la coronilla de María Jesús Montero, de sus enredos, sus excusas y sus cuentos chinos, dale al me gusta, comparte, comenta, haz una señal de humo, lo que sea. Porque ya está bien de que nos tomen por tontos. El pueblo no es tonto, aunque algunos se empeñen en hacernos creer que sí. Si hay algo que tenemos claro, es que la mejor manera de que no nos la cuelen es que todo el mundo se entere de lo que realmente está pasando en este país. Hagamos ruido, señores. Porque aquí no nos calla ni el tato, no vamos a ser silenciados por promesas vacías, ni por cuentos de hadas. Y lo que nos quieren hacer tragar es lo de siempre, un político, una deuda, unos arreglitos por debajo de la mesa y, por supuesto, todo resuelto sin que nadie diga ni pío. Así que a seguir bailando, que parece que nadie se va a enterar. Pero aquí no acaba la historia, amigos, porque lo que parecía un simple arreglo de deuda se complica aún más. El señor Carlos Moreno, el que firma las facilidades de pago, no se limita a perdonar la deuda de Aldama con Hacienda. No. En un gesto de generosidad sin parangón, le pide un extra de 25.000 euros como quien pide un café. Así de claro, Hacienda no somos todos, no, Hacienda es para los amigos, para los VIPs, para los del club. Y ojo, que esto no huele raro, esto huele directamente a escándalo de esos que dejan una estela de olor a podrido. Porque si ya de por sí el asunto olía mal, añadimos el extra de 25.000 euros y, venga, ya tenemos el cóctel perfecto. Esto ya parece un restaurante exclusivo de esos de 3 tenedores donde todo se paga en sobres y a puerta cerrada, como si fuera un favor entre amigos de toda la vida. Pero ahí no queda la cosa, mis queridos amigos, porque si alguien pensaba que esto ya estaba a punto de resolverse como si nada, el colofón llega con un detalle más jugoso que un tomate maduro. Aldama ha declarado estar amenazado de muerte. ¿En serio? ¿Amenazado de muerte por qué? Porque resulta que trabajar en contra de Pedro Sánchez parece más peligroso que cruzar la M30 a las 8 de la mañana sin mirar ni para los lados. ¿Y qué hace el gobierno ante todo esto? Pues como siempre, nada. Todo muy normal, ¿no? Como si esto fuera simplemente un trámite más, como el que pagas la luz todos los meses. Tranquilos, que no pasa nada. Aquí no hay escándalo, ni hay tragedia, todo está controlado. Lo que tenemos en realidad es una mafia institucionalizada que juega a repartir favores por debajo de la mesa y, al mismo tiempo, nos quiere hacer creer que el que la sigue la consigue, pero en realidad, la que sigue es la corrupción. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie se quedan con las manos vacías, viendo cómo los amigos del poder hacen lo que les da la gana, sin importarles un pimiento lo que pase con el resto de la sociedad. ¿Qué Aldama tiene una deuda con Hacienda? Pues se negocia. ¿Qué Hacienda hace excepciones? Claro, si eres del club, todo es posible. ¿Qué te amenazan de muerte? Ah, no pasa nada, eso también se resuelve a base de sonrisas y apretón de manos. Y a seguir, que no se entere nadie. Pero lo que más me preocupa de todo esto, y lo que no dejan de demostrarnos día tras día, es que el sistema está podrido desde la raíz. Los intereses del pueblo no cuentan. La justicia no se imparte igual para todos. El que tiene poder, tiene privilegios, y el que no tiene, pues se fastidia. La élite sigue moviendo fichas y, claro, cuando el pueblo pide explicaciones, se les responde con promesas vacías, con discursos ensayados y con política de postureo. Pero lo peor de todo es que el circo sigue montado, porque aquí no dimite nadie, ni aunque la Guardia Civil te pille con las manos en la masa. ¿Quién se va a atrever a decir algo cuando el que manda sigue sentado en su trono, mirando para otro lado? Y mientras tanto, el ciudadano común sigue trabajando, pagando sus impuestos, esperando que algún día alguien decida tomarse en serio el bienestar colectivo.
Pero no. Lo único que parece tomarse en serio es el reparto de favores y el blindaje de aquellos que ya están dentro del sistema. No pasa nada, tranquilos, todo va a seguir igual. Ya veréis cómo todo se olvida, como siempre. Como si fuera un mal sueño del que nos despertamos a la mañana siguiente. Pero no nos engañemos, esto no es un sueño, esto es la triste realidad, y la realidad no se cambia con excusas. Así que no, señores, esta no es la política que necesitamos, ni la que nos merecemos. Queremos transparencia. Queremos que el pueblo recupere lo que le pertenece. Y si alguien tiene que pagar, que lo pague con justicia, no con favores entre amigos. Porque, como bien dice el dicho, el pueblo ya está harto de que lo tomen por tonto. Así que ya está bien de chanchullos. Esto ya no es política, amigos, esto es una telenovela de corrupción de proporciones épicas. Y lo más irónico de todo es que aquí seguimos, tragando y tragando, mientras fuera, en países que, supuestamente, tienen sistemas políticos más maduros, se produce una auténtica sacudida cuando sale a la luz cualquier atisbo de malversación o gestión dudosa. Mientras en Alemania un gobierno socialista se va al garete por algo que aquí, a estas alturas, parecería un simple roce, en aquel país se destapó que se financiaban con dinero de dudosa procedencia, y no estamos hablando de calderilla, no. Se trataba de sumas de dinero que, si se sumaran, fácilmente podrían haber llegado hasta los pasillos de la vicepresidencia de Estados Unidos. Ahí es nada. ¿Y aquí? ¿Qué tenemos? En España, tenemos más conexiones que el enchufe de una regleta de esos que se usan para cargar el móvil, el portátil y todavía te queda espacio para enchufar la aspiradora. Sin embargo, a pesar de todos los indicios, seguimos sin entender por qué este gobierno no cae de una vez por todas. La respuesta, amigos, parece estar en que hay ciertos sectores que siguen moviendo fichas a su antojo, como si nada pasara. Y sí, me refiero a esos países amigos como Venezuela, que siguen financiando y apoyando según les convenga. Porque claro, ¿quién necesita un gobierno limpio cuando se pueden seguir moviendo los hilos desde fuera? La Internacional Socialista, ese club tan exclusivo donde se reparten favores, dinerito a discreción y acceso a influencias a golpe de talonario, sigue en pie. Mientras tanto, algunos de sus miembros más honorables salen por la puerta de atrás, dejando tras de sí una estela de promesas incumplidas, discursos vacíos y más de lo mismo. Pero tranquilos, que en España nunca pasa nada. Aquí el sistema está tan blindado que ni aunque te pillen con las manos en la masa te vas a ir a tu casa. ¿Faltaría más? Nadie dimite, ni aunque te pillen en pleno escándalo de corrupción, como si fuera un acto de magia. Los políticos se aferran a sus puestos como si fueran vitalicios y todo el mundo se cree que la película sigue, sin que nadie se moleste en cambiar el guión. Es como un circo sin fin, donde siempre actúan los mismos, los trapecistas siempre son los mismos, y la gente sigue mirando, aunque ya no sepa si reír o llorar. Y si hablamos de amenazas, nos encontramos con otro escenario surrealista. Se dice, y se comenta en todos los foros políticos, que nunca en la historia de España se ha visto algo tan grave. Ah, ¿sí? Perdón, pero no nos acordamos de lo que ocurrió el 13 de julio de 1936, cuando una escolta personal de un diputado del PSOE decidió cargar contra José Calvo Sotelo, líder de la oposición en ese momento, como si fuera una escena sacada de una película de gángsteres. Se hicieron pasar por guardias de asalto, lo secuestraron y después, terminó de la peor manera posible. Lo que quiero decir con esto es que la violencia política no es algo novedoso. No es un invento de nuestros tiempos. Este país tiene una larga tradición de juegos de poder sucios, amenazas y eliminación de rivales políticos. Y si bien nos venden la moto de que todo está más controlado, que vivimos en el mejor sistema democrático del mundo, la verdad es que, si miramos más allá de las sonrisas y los discursos vacíos, vemos que muchas de las estructuras de poder siguen siendo las mismas que han estado manipulando y moldeando la política durante décadas. Así que, mientras el PSOE se mantiene firme, sin que ningún miembro de la cúpula haya dimitido ni siquiera ante el más mínimo escándalo, si uno tira de hemeroteca, se pueden encontrar suficientes ejemplos de falta de responsabilidad y descontrol por detrás de las cortinas. Como si aquí, en España, lo único que importara fuera la supervivencia política de unos pocos, en lugar de los intereses de la gente. Y lo peor de todo es que, con cada nuevo escándalo, parece que nos quieren hacer creer que este sistema va a cambiar por arte de magia, que con el tiempo todo se arreglará. Pero no es así. Si algo hemos aprendido en este país, es que la política funciona a base de favores, tratos opacos y estrategias para ganar tiempo, mientras el pueblo sigue esperando que se haga justicia. Volviendo a lo que nos interesa, el verdadero problema aquí no es solo el saqueo y el robo sistemático de los recursos públicos, sino que esta corrupción se extiende más rápido que un bulo de WhatsApp. Aquí ya no se trata de destapar un par de tramas,
sino de desmontar toda una red de favores, conexiones y acuerdos oscuros que se extiende por todos los rincones del poder. Porque, claro, quitarse a Sánchez de en medio puede parecer la solución, el fin de una era de corrupción, pero, ¿qué hacemos con las redes que deja montadas? ¿Qué pasa con los tentáculos que siguen funcionando, incluso si el rostro del poder cambia? El verdadero problema no es la caída de un líder, sino el entramado que deja atrás. Las células de corrupción siguen vivas, esperando el momento adecuado para despertar, como si de un virus se tratara. Y aunque cambien los nombres en el cartel, el sistema sigue funcionando. Desmontar todo esto lleva más tiempo que construir la Sagrada Familia, y no estamos hablando de años, sino de décadas de influencias y estrategias para que todo siga igual. Entonces, ¿qué nos queda si Sánchez cae? El siguiente episodio en esta interminable telenovela, Feijóo y Vox, como si no estuviéramos ante un déjà vu. ¡Qué emoción! Vamos a cambiar de camarero en un chiringuito de playa, pero el pescado sigue siendo el mismo. Vamos a cambiar de caras, de nombres, pero el sistema de favores sigue intacto. Lo que necesitamos no es un cambio de figuritas, lo que necesitamos es un cambio real. Un cambio estructural, que acabe con este circo donde los actores políticos se reparten el país como si fuera su juguete personal. Lo que necesitamos es una política que ponga a la gente en el centro, que apueste por el bienestar de los ciudadanos, no por el bienestar de unos pocos elegidos que se creen intocables. Esto no es una cuestión de partido, es una cuestión de principios. Necesitamos una política limpia, transparente, que deje de ser un teatro de corrupción. Pero claro, mientras los mismos actores sigan en el escenario, no importa cuántos cambios de vestuario haya, la función seguirá siendo la misma. Y mientras tanto, en medio de todo este mare magnum de decisiones y promesas vacías, el gobierno aprueba la famosa ley ómnibus. Pero, ¿qué significa realmente esto? Pues, más allá de los tecnicismos y la jerga política, la ley ómnibus no es más que un batiburrillo legislativo, una especie de ensaladilla rusa del chiringuito de feria, que mete en el mismo saco un montón de reformas y medidas, todas ellas desconectadas entre sí, pero convenientemente disfrazadas como una panacea de progreso social. En este revoltijo de normas, se incluyen subidas de pensiones, regalitos para los ocupas, más impuestos a la luz, la comida y, en definitiva, todo lo que pillen por el camino. Un cóctel de medidas que pretende maquillar la realidad, como si estuviéramos ante una solución global cuando, en realidad, lo que se está haciendo es intentar tapar agujeros y dejar contentos a los mismos de siempre. Y no olvidemos el detalle del palacete para el PNV. Porque, claro, los favores políticos no se pagan con abrazos, ¿verdad? No, en este caso, se pagan con propiedades, con terreno, con inversiones y, en definitiva, con recursos que, en teoría, deberían ser para el pueblo. Y mientras tanto, ¿quién paga el pato? Pues, como siempre, los mismos, los trabajadores, los autónomos, los empresarios que no tienen más opción que seguir arrastrándose con sus cotizaciones cada vez más altas. Y todo esto con la excusa de ajustar las cuentas del país, claro. Pero ¿quién, en realidad, ajusta lo que verdaderamente importa? No son las pensiones ni los impuestos lo que más necesita la gente. Lo que necesita el pueblo son políticas que, realmente, garanticen un futuro mejor, no este juego de favores que solo beneficia a unos pocos. Y es que la gran farsa detrás de todo esto es que, en lugar de resolver los problemas urgentes de la ciudadanía, el gobierno sigue centrado en las medidas que, lejos de beneficiar a la mayoría, solo siguen alimentando la maquinaria de poder que tiene atados a los mismos de siempre. Vamos a ver, ¿alguien realmente piensa que la subida de pensiones o la medida de los ocupas va a solucionar algo en términos de justicia social? Es una cortina de humo, un señuelo para calmar a las masas, mientras los auténticos problemas de este país siguen sin resolverse. Porque, si realmente se quisiera hacer justicia, si realmente se pensara en el bien común, se darían respuestas a las tragedias que realmente afectan a miles de familias. Las ayudas a los afectados por desastres naturales, por ejemplo, esas personas que han perdido todo en las tragedias de La Palma o en la dana que azotó Valencia. Esas ayudas, por cierto, brillan por su ausencia, como si no fueran más que un par de líneas olvidadas en una agenda que nunca termina de completarse. Lo que no deja de ser más chocante es la guinda del pastel, la expropiación temporal de la propiedad privada. Como si no tuviéramos ya suficiente con la inseguridad jurídica, ahora se nos dice que nuestra casa no es nuestra, sino que es de todos, pero, claro, solo cuando al gobierno le conviene. Esta medida es la típica que, en tiempos de crisis, siempre se presenta como una solución mágica a los problemas de vivienda, cuando en realidad es un total despropósito. ¿Acaso se han olvidado de cómo en ciudades como Berlín o Barcelona, la vivienda se ha convertido en un desastre absoluto bajo políticas similares? ¿Acaso no recuerdan que, con medidas de este tipo,
solo se termina desregulando más el mercado, afectando más a las clases medias y bajas, y haciendo aún más difícil que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna? Pero no, eso no parece preocupar al gobierno. Lo urgente para ellos parece ser garantizarse la permanencia en el poder y seguir repartiendo el botín entre los aliados de siempre. Esos que están cómodamente instalados en sus sillones, con sus contratos blindados y con una total indiferencia hacia los problemas reales de la gente. Y mientras tanto, el pueblo, que es quien paga todo esto con sus impuestos, sigue esperando respuestas. Pero, claro, las prioridades son otras. Las ayudas para La Palma se siguen posponiendo, las ayudas para los afectados por las inundaciones en Valencia siguen sin llegar, y los que realmente se esfuerzan por mantener a flote la economía del país, los que se levantan cada mañana para ir a trabajar y sacar adelante sus familias, siguen viendo cómo su esfuerzo es recompensado con más impuestos, más cotizaciones. Por si fuera poco, la amenaza constante de perder sus hogares por políticas erráticas como la expropiación temporal. ¿Qué podemos esperar, entonces, cuando todo parece indicar que este gobierno está más preocupado por satisfacer las demandas de sus socios políticos que por hacer frente a las verdaderas necesidades del pueblo? ¿Qué tipo de justicia social estamos realmente tratando de construir cuando, mientras unos pocos siguen beneficiándose de los mismos privilegios de siempre, los ciudadanos de a pie se ven cada vez más atrapados en una espiral de incertidumbre, más impuestos, más recortes en sus derechos fundamentales y un futuro cada vez más incierto? Esta es la gran pregunta que debemos hacernos, y la respuesta no es nada alentadora. Es desconcertante observar cómo un gobierno que, en sus discursos, se presenta como defensor de la justicia social y de la igualdad, en realidad sigue permitiendo que los mismos grupos de poder de siempre se beneficien, mientras la gran mayoría de los ciudadanos se ve obligada a pagar las consecuencias. La gran promesa de cambiar el sistema para que funcione para todos se diluye cada vez más a medida que las medidas políticas y las decisiones legislativas apuntan en la dirección contraria. Más ajustes para los que menos tienen, más cargas fiscales para los que trabajan cada día, y más leyes que favorecen a los poderosos, en lugar de a la gente común que realmente sostiene la economía del país. Cada vez nos resulta más difícil creer que esta es la justicia social que nos prometieron. Mientras tanto, la sensación de impotencia crece, porque lo que realmente se está haciendo es garantizar que los que ya tienen poder sigan incrementando su riqueza, su influencia y su control sobre el destino de todos los demás. ¿De qué justicia estamos hablando, si a diario vemos que los más vulnerables, los que han sufrido más en esta crisis, son los que tienen que cargar con el peso de un sistema que, en lugar de protegerlos, los margina aún más? La justicia social que nos venden no es más que una fachada. Lo que está sucediendo es que, mientras el pueblo lucha para llegar a fin de mes, mientras los autónomos se ahogan con sus impuestos y las pequeñas y medianas empresas intentan sobrevivir en un mercado que no para de encarecerse, los favores políticos siguen fluyendo la dirección correcta, hacia aquellos que ya tienen todo. Y no olvidemos lo más importante, mañana se va a votar esta ley, una ley que promete ser más que un simple trámite legislativo, un trámite que podría marcar un antes y un después en la política del país. La incertidumbre es tal que más de uno se pregunta si realmente nos harán tragarnos este decreto como si fuera algo inocuo, como si no tuviera consecuencias graves para el futuro del país. El suspenso está servido, y lo que parece claro es que, al final, el pueblo será el que pague las consecuencias de esta ley, como ya ha ocurrido tantas veces. ¿Será este el episodio final de la corrupción en familia? ¿Será este otro capítulo más en el que todos salen ganando, menos los que realmente necesitan un gobierno que los escuche y los respete? La respuesta está a la vuelta de la esquina, y todo indica que, una vez más, los poderosos conseguirán lo que quieren, mientras que el pueblo seguirá esperando, como siempre, a que algún día se haga justicia. Estamos ante un momento crucial, donde las decisiones que se tomen no solo influirán en el futuro político del país, sino en el futuro económico y social de millones de personas que se sienten cada vez más desamparadas. Y, al mismo tiempo, se nos ofrece un relato que nos quiere convencer de que todo esto es parte de un proceso necesario, que todo lo que está ocurriendo tiene una justificación. Pero la realidad es bien diferente. En lugar de avanzar hacia una sociedad más justa, nos estamos adentrando en un ciclo de prebendas y concesiones a quienes ya tienen más que suficiente, mientras la mayoría sigue con sus vidas marcadas por la inseguridad y la falta de opciones. El juego está amañado, y lo sabemos. Así que, atentos, porque lo que está sucediendo no es solo un pequeño ajuste legislativo. Estamos hablando de una ley que tiene el potencial de cambiarlo todo, para bien o para mal. Y lo que está claro es que, como siempre, las consecuencias las sufrirán los que menos tienen, los que más se esfuerzan y los que, paradójicamente, son los que mantienen a flote este sistema con sus impuestos. El pueblo, que sigue siendo la columna vertebral de la economía de este país, sigue viendo cómo sus esfuerzos se desvanecen entre los recortes y los nuevos impuestos. ¡Qué cara más dura!
Es un escenario en el que, mientras unos pocos se enriquecen aún más con el dinero público, el resto se ve obligado a pagar una factura que cada vez se hace más difícil de asumir. Pero no nos engañemos. Si no reaccionamos ahora, si no nos hacemos escuchar, el futuro será aún más sombrío. Porque esta es una dinámica que se repite una y otra vez. Las promesas de cambio se diluyen rápidamente en favor de los intereses de quienes ya tienen poder, y el pueblo sigue siendo el último en la lista de prioridades. ¡Qué tristeza! La política que nos venden no es más que una farsa, una representación que no tiene nada que ver con las necesidades reales de la sociedad. En lugar de construir una sociedad más equitativa, se sigue afianzando un sistema que favorece a los mismos, que se nutre de las mismas estructuras de poder y que se mantiene gracias a los sacrificios de quienes menos tienen. Así que no se nos olvide. Hay que seguir luchando, porque el pueblo merece algo mejor que esta farsa política, que esta escenificación de cambio que nunca llega.